Ok, entonces vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. Algunos de los temas que ya se expusieron en sesiones anteriores, otros que están por venir, algunos son temáticas que ustedes van a abordar en su investigación. Es probable que algo de lo que se hable el día de ahora pueda ser parte o digamos un insumo de lo que podría ser su investigación. Entonces, bienvenidos nuevamente para aquellos que se acaban de incorporar y vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de los dispositivos de almacenamiento. Cualquiera diría, ¿y por qué es tan importante o por qué es necesario conocer lo que ya pasó? Bueno, la verdad es que siempre habrá más de alguna persona, ya sea de la generación X, generación Y o de la generación a la cual ustedes pertenezcan, y siempre va a haber alguna pregunta de alguien que les comente o les consulte de dónde vienen los dispositivos de almacenamiento. Es probable que de aquí a unos 10 años o más ya los dispositivos de almacenamiento ya no se llamen así y queden totalmente en la historia, queden totalmente obsoletos. Y esto se debe a que siempre tenemos que conocer de dónde es que nosotros venimos para conocer o saber hacia dónde vamos y cuál es la finalidad de que estos elementos existan. Desde un principio que el ser humano tuvo la necesidad de registrar la información. A veces manchar las paredes, estamos hablando de un tiempo muy lejano, era quizás el medio de comunicación y quizás el medio donde se podía dejar plasmada algún dato y que podía durar tal vez un par de momentos, un par de siglos, y quizás algo todavía existe, pero siempre ha habido la necesidad de tener algo registrado. Esa misma naturaleza de que el ser humano ha tenido a través de los años, de los siglos, de tratar de almacenar, qué sé yo, sus obras, sus composiciones, sus relatos, sus historias, sus bitácoras, siempre ha habido la necesidad de registrarlo. Eso para dejar una evidencia de experiencias vividas, y eso en algún momento pues se trasladó a lo que es la era a la cual nosotros pertenecemos, y ya es la era digital. En la era digital ya la información pues también se almacena y se registra, y si no, pues puedo hacer esta pregunta y creo que ustedes caerían en el 10 si yo les pregunto qué sucedería si usted tiene un dispositivo reproductor de música. No sé si todavía podemos hablar de los iPods, si podemos hablar de los reproductores de MP4 o si hay algún dispositivo más evolucionado a ellos, pero ¿qué pasaría si se nos extravía o si se nos moja y perdemos, qué sé yo, un aproximado de unas 400 canciones? Me imagino que sería para nosotros una gran catástrofe, porque conseguir las canciones podría ser que nos haya costado dinero o posiblemente nos costó tiempo en descargar esas canciones y almacenarlas en nuestros dispositivos. Entonces, si hablamos de los dispositivos de almacenamiento, estamos hablando prácticamente de aquellos elementos que nosotros utilizamos y que son parte de la computadora, que son parte en sí de una memoria. Así como nosotros tenemos memoria, tenemos un cerebro que lo ocupamos para pensar, para calcular, para hacer, no sé, astralidades. En algún momento nosotros pues hacemos, hoy en la actualidad, hacemos uso de la tecnología para poder almacenar la información. Hay soportes que nos permiten a nosotros almacenar dicha información. Algunos de estos soportes en un principio tuvieron que utilizarse de manera, llamémosle así, por necesidad, utilizando elementos bastante simples, como por ejemplo las tarjetas perforadas y las cintas magnéticas. En el caso de las tarjetas perforadas, creo que no podemos ver un caso muy particular, pero las tarjetas perforadas en un momento llegaron a tomar una gran relevancia en el mundo de la informática, debido a que a través de ello se almacenaba también la información. Las computadoras de ese entonces, que solamente se les conocía como máquinas, podían leer las tarjetas perforadas sin ningún problema.
todo radicaba precisamente en un sistema electromecánico. No eran reutilizables. Por poner un ejemplo, aquí tenemos las características muy generales de cómo estos medios o dispositivos de almacenamiento han venido evolucionando. Desde la tradicional tarjeta perforada, que estoy tratando de mostrar aquí con el mouse, aquí, así como también las cintas magnéticas. Así también podemos hablar de los microchips, hablar de los discos duros, de los disquetes, de las unidades de DVD, CD y las memorias USB. Aunque si bien es cierto, las computadoras, tal como las conocemos, aparecen a principios de los años 80 o finales de los años 70, pero los medios de almacenamiento siempre han existido. Aunque el primero que se destaca es la tarjeta perforada, pero podríamos mencionar el papiro, podríamos mencionar las piedras, las rocas, las paredes, los muros, las cuevas. Allí se encontraban o se encuentran todavía, o no sé si es que han sido saqueadas, se encuentra abundante información, y eso era un registro que los antepasados dejaban con la finalidad prácticamente de decorar o dar a entender algún escenario, que se dio, como cazaban algún mamut o algo por el estilo. Posteriormente, hablando así en tiempo, 1880, que cuando surge, bueno, la tarjeta perforada tiene más tiempo, pero 1880 marca el inicio de las máquinas de procesamiento de información. Posteriormente surge la tecnología de la cinta magnética, y un ejemplo claro son los cassettes, que probablemente algún papá suyo o algún abuelo que tengamos por ahí ha de tener dentro de su colección un cassette, que precisamente ahí se almacenaba música y que también en otros ambientes se manejaban datos. Esta música era el boom de ese entonces y se podía reproducir a través de algo que se llamaba el Walkman. Posteriormente, si hablamos a través de los inventos, en 1963 aparece el primer disco duro, el primer disco rígido que empezó ya a almacenar información. Por supuesto, no pensemos ahorita en cuántos megas o gigas o teras podía almacenar, pero ya los indicios de la tecnología ya estaban sentados en esos años. Al igual que el disquete, que cualquiera que lo ve diría, bueno, eso no sé qué es, pero lo logran identificar como el botón guardar de Microsoft Word o Excel u otra herramienta, pero el disquete siempre ha representado almacenamiento de la información. Y en los años 80 es que aparece el famoso CD. Aunque en nuestro tiempo o en el país, El Salvador, creo que el CD vino apareciendo allá por los años 94, 95, más o menos por ahí. Y el DVD pues prácticamente vino a aparecer hasta a los años 2000. La tecnología en nuestro país ha sido un poco lenta, pero estamos hablando en tiempos cuando no había internet. Los disquetes empezaron a surgir con un formato llamado baja densidad o doble densidad, y después aparecieron los disquetes de alta densidad. La única diferencia que tenían esos disquetes es que estos tenían dos agujeros, o sea, dos muescas. Una de ellas, la tradicional, que era la forma de asegurar y evitar que entraran virus, y la otra pues que es la que hacía diferencia de este disquete de doble densidad, que estábamos hablando de unos 720 kilobytes, versus el otro que tenía los dos agujeros de 1.44 megabytes. Este personaje, que escasamente se logra ver en la presentación, es quien le dio prácticamente todo ese crecimiento a las tarjetas perforadas. Herman Hollerith, en la historia que se menciona, es una persona, o fue una persona, que llevó a cabo los censos de Estados Unidos. Gracias a ello, los censos, que a veces podían durar 3, 4, 5 o hasta 10 años en procesar la información, él logró prácticamente registrarlo en cuestión de meses o semanas. Eso prácticamente, a diferencia de años, hizo que los censos se llevaran a cabo en una forma rápida, y toda esa información se iba catalogando a través de las tarjetas perforadas. La tabulación se hacía a través de esta máquina que se logra apreciar ahí. Aquí
ya no vemos las tarjetas perforadas en acción, sino que vemos más bien las cintas magnéticas. Esas máquinas que logramos ver como que fueran lavadoras, están aquí en esta área, son precisamente lectoras de cintas magnéticas. Ya las computadoras eran un poco más compactas, a diferencia de las primeras que surgieron a principios de los años 1900. Esta computadora, si lo logran leer por acá, es una Univac. Ya tenía un monitor, ya tenía sensores, y la lectura de la información prácticamente pues lo hacía a través de las cintas magnéticas. La única, vamos a ver, si la tarjeta perforada, el problema era que era papel o era cartoncillo y podía dañarse por el tiempo o qué sé yo, los insectos, la cinta magnética tenía el problema de que solo se podía almacenar en modo secuencial, es decir, que solo podía registrar en forma directa, en forma lineal, y si usted quería buscar un registro en particular tenía que buscarlo, pero siguiendo prácticamente o leyendo todo lo que es la cinta. O sea, no como ahora que introducimos una USB o un DVD y empezamos a buscar el archivo y lo encontramos de manera fácil. Esto requería de un poco más de tiempo. Entonces vamos a ver así una evolución bastante rápida de cómo es que esto ha venido evolucionando. Veamos las tarjetas perforadas así de manera rápida. Pues quizás si hablamos de 40 tarjetas o 40,000 tarjetas perforadas, podríamos equivalerlo a un archivo MP3, ¿verdad? Para que tengan una idea. Las cintas magnéticas, si lo comparamos con su antecesor, podríamos hablar que si tenía, qué sé yo, 2.400 o 4.800 pies de longitud, estamos hablando de la cinta, esto era como equivalente a almacenar 10.000 tarjetas perforadas. Imagínense tener un cartucho de cinta magnética y tener 10.000 tarjetas almacenadas en nuestro cuarto, pues creo que me quedaría mejor con la cinta magnética. En el caso del disquete, bueno, también esto revolucionó muchísimo. Los disquetes prácticamente tenían diferentes capacidades y tamaños. Y cuando hablamos de 5.25 pulgadas, ese es el tamaño cuadrado, porque eran cuadrados literalmente, y podían almacenar información de 1.2 a 1.44 megabytes. También habían de 3.5, cosa que ya vamos a mostrar una imagen donde podrán apreciarlo mucho mejor. Estos discos de 3.5 pues perduraron prácticamente por 3 décadas. Bueno, los CDs aparecieron en la década de los 90 con una capacidad de 700 megabytes. Eso era muchísimo. Por ejemplo, yo pongo mi experiencia cuando apareció el primer Windows, que fue el Windows 95. El Windows 95, originalmente las personas que vivimos en la época de los disquetes, teníamos que buscar disquetes porque la computadora no tenía lector de DVD, de CD, porque eran sumamente caras en ese entonces. Entonces recuerdo que el Windows 95 me lo prestó una entidad de gobierno y me dijo, tened mucho cuidado porque es la única copia y son los originales que te presto. Y eran aproximadamente entre 45 a 50 disquetes. Imagínense estar instalando un sistema operativo, inserte el disco 1, inserte el disco 2, el 3, luego el 1, y bueno, era tedioso. Pero a la par estaba el CD. Sin embargo, nadie tenía acceso a poder comprar o tener un lector de CD y tener el CD. Posteriormente, de que el disco flexible, el disquete, tuvo bastante tiempo en el mercado, pero su capacidad lo limitó y eso hizo que empezaran a desaparecer. Apareció una tecnología del zip, se llamaba disco zip, y era como ver el disquete solamente que más grueso y había un lector especialmente para él. Sin embargo, las capacidades de 100 a 750 megabytes lo hacían muy llamativo, pero lastimosamente esta tecnología era muy carísima y solamente las empresas podían tenerlo. Sin embargo, creo que no fue muy demandado en nuestro medio, por lo cual pues también las empresas empezaron a dejar de utilizarlo. En la actualidad, las memorias conocidas como flash, aunque realmente son memorias lectoras de USB,
Y aquí podíamos almacenar desde 8 megabytes a 256 gigabytes. Ha venido evolucionando, así como las tecnologías del CD y del DVD y el aparecimiento de la nube ha hecho prácticamente que esto varíe y ayude muchísimo. El único problema con estos dispositivos es que el colocarlos mal o en un puerto que no se deba puede ocasionar que estos se quemen, se dañen y se conviertan irrecuperable la información. El disco duro portátil, pues bueno, prácticamente el mismo disco duro interno con la única capacidad de almacenar más información. Teras, prácticamente un poquito más arriba todavía, pero prácticamente también están quedando un poco obsoletos por el hecho de que usaban una tecnología lectora pero muy diferente, y ya la vamos a verificar. Ahora lo que manda es la nube. Hoy todo se almacena en la nube, las películas, la música, los trabajos, las imágenes, las fotografías, por qué no decirlo, las conversaciones que tenemos a veces por WhatsApp, todo se almacena en la nube. Pero esto requiere también un costo, aunque aparentemente parece ilimitado la información o el espacio que se nos da, pero depende el tipo de usuario que use la nube. En el caso de las empresas, pues aquí sí tienen que invertir en más seguridad y tienen que invertir en características de más capacidad. Aparecieron muchas unidades a lo largo del tiempo. No voy a mencionar todas porque realmente no son muy necesarias de mencionarlas, porque algunas de ellas se resumen prácticamente en cintas magnéticas. Sobre el uso de ellos, aquí en la imagen logramos ver cómo eran por el lado posterior, ¿verdad? Y cómo era el lector de esta, que por cierto era electromecánico. Esto hacía de que se leía también un disco, o sea, un disco en forma de, bueno, era un disco muy sensible, no voy a decir es como que fuera cinta magnética, prácticamente era una cinta magnética, pero era un disco envuelto en un cuadrado plástico para evitar llamémosle así, el ingreso de polvo. Aquí vemos los tres tamaños que hubieron de discos. Este es el que menciona Teófilo, el de 3.5, este es el de 5.25 y este es el de 8 pulgadas. Sin embargo, no podemos decir que almacenaban mucha información. O sea, si vemos este disquete, no crean que podía almacenarse unos 250 gigas. Este quizás lo más que pudo haber almacenado era alrededor de unos 100 kilobytes. Estoy poniendo un ejemplo. Y en el caso de este, que es un high density, estamos hablando de 1.2 megas, y este, que aquí vemos los dos orificios, este es de 1.44 megas. Sin embargo, si yo les pregunto cuánto pesa una música o una canción, creo que 1.44 se queda pues muy corto para una canción. Aquí tenemos un lector que creo que la mayoría de ustedes lo han visto, solo que este es un lector de CD, no es un lector de DVD. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, los lectores de DVD, si ustedes tienen uno a la mano o están viendo el de su computadora, si están conectados por ella, notarán que este botón no lo tiene, y tampoco tiene estos dos botones. Sí tendrá el LED y sí tendrá una salida a auriculares, no creo que tampoco lo tienen, pero los primeros lectores de CD tenían la característica de que podían servir para reproducir CDs de audio, o sea, de música, y también podía reproducir enciclopedias y reproducir algunos CDs que contuvieran información importante. En el caso del DVD, que es el que estoy mostrando en este momento, sí difiere bastante de ello. Bueno, como lo logran ver ahí, algunos podrían haber traído sus auriculares, pero otros probablemente no lo tenían y solamente eran para poder leer. Ahora, ¿dónde se podía escuchar? Bueno, para eso ya habían tarjetas de sonidos, ya existían las bocinas o las grandes bocinas de ese entonces, y se podía escuchar música. Ahora, y ver películas. En el caso del CD,
una cosa muy peculiar es que los CD siempre trabajaron con tecnología IDE, es decir, que el conector era precisamente el mismo del disco duro IDE que mencionamos hace un momento, mientras que los DVD, algunos de ellos tenían tecnología IDE, pero también los subieron y los hay en la actualidad en formato SATA. Aquí vemos las clasificaciones. Los dispositivos de almacenamiento pueden clasificarse de forma magnética, óptica y electrónica. En el caso del magnético, pues tenemos los discos duros, los disquetes, los zip drive, los discos jazz, las cintas magnéticas o streamers. En el caso de los ópticos, los que mencionamos, los CD, los DVD y la tecnología de Blu-ray. Y en el electrónico, las tarjetas de memoria o conocidas como las SD o las pendrive, y también los discos duros en estado sólido entran en esa categoría. También podemos clasificarlas de acuerdo a su interfaz EID o PATA o ATA o IDE, ATAPI, SATA, SCSI, USB. Aunque algunas de esas todavía se utilizan, otras han quedado ya en la historia. Y en cuanto a las memorias flash, bueno, pues es lo que nosotros conocemos como pendrive. Hay de varias formas también, como el Compo Flash, Minicard, Smart Media, Multimedia Card, Security Digital, Security Digital High Capacity. Bueno, ahí podemos ver también otros tipos de medios de almacenamiento. Entonces, retomando un poco todo lo que hemos visto, cómo ha evolucionado la tecnología, los medios de almacenamiento, pues vemos ahí las tarjetas perforadas versus los primeros discos, llamémosle así, flexibles, tanto el de 5.25 pulgadas como el de 3.5, cómo eran procesadas. Si te ha gustado mi vídeo, te invito a que te suscribas y recibas nuevas producciones. Hasta pronto.